Bienvenidos, hoy vamos a estar compartiendo información sobre narcisismo y aunque van a ser varios talleres continuos, porque ese tema abunda, es como un tema de moda, sé que hay mucho interés en este tema y sé que también hay muchas definiciones erróneas y comentarios erróneos en cuanto a este tema. Entonces, por eso vamos a ir conociéndolo de poco a poco, a ver si logramos que una vez por semana vayamos desarrollando ese tema, y ya cuando pasemos ese, continuamos con otro. Narcisismo. Bueno, yo quisiera preguntarles antes de empezar, ¿qué han escuchado sobre narcisismo? Si alguien quiere comentar. Tenemos una asistencia ahorita de más o menos unas 40 personas. Vamos a escuchar a Su Molina. Sí, es la persona que se cree como que el centro de atención y tiene un concepto de superioridad sobre todas las personas, ¿verdad? Y se crea una imagen que él es como el mejor o el más bonito y así, sobre todo. Gracias, Su. Buen comentario. Bueno, como les digo, hay mucha información en cuanto a ello en Internet, no toda tan científica, ¿verdad? ¿Qué dice Noah allá en Argentina? Bueno, también habíamos aprendido que un poquitito podríamos tenerlo. Gracias, qué amable. Sí, algunas personas ya han visto el taller que está en mi canal, ¿verdad? Pérdida y duelo, el primero. Ahí viene hablando de ello, ¿verdad? ¿Qué dice Vitia? Hola, buenas tardes. Pues de lo que he entendido sobre el narcisismo, es una persona que maneja el arte de la manipulación, que le encanta tener el control y busca maneras, a veces siendo la víctima, a veces siendo la autoridad. El punto es ella manejar la situación de modo que siempre ella saque provecho. Gracias, muy bien, excelente. Y vamos a escuchar un último comentario de inicio de nuestra amiga Claudia, también de Argentina. Es una persona que necesita ser admirada y que no muestra ningún tipo de empatía. Muy bien, excelente. Ese último estuvo muy cerca, ¿verdad? De lo que indica el manual para diagnóstico. Correcto. Entonces, bueno, es lo que vamos a desarrollar. El propósito de este video, de este micro curso, ¿verdad? De este micro taller, porque va a ser muy chiquito, es ayudar a que la persona que sea víctima de un narcisista sepa poner límites y establecer distancia, pero también fomentar la comprensión y la cultura que promueve la psicología. Empezando por ahí, ese es mi objetivo de este pequeño taller. Ayudar al que está siendo afectado. Pero también, pues todos salimos a trabajar, todos convivimos con otras personas, todos tenemos familiares que pudieron haber tenido circunstancias muy difíciles en la niñez. Entonces también es propósito de este taller el que podamos ser comprensivos. Porque me di un poquito a la tarea, así, dar una revisión de lo que hay en Internet sobre este tema y hay detalles muy interesantes. Para empezar, hay que establecer una definición. Pero bueno, sigo platicando de algunos errores de Internet. Debido a que el término narcisista está de moda, hay decenas de videos en la red que parecen animar a que el narcisista reciba su merecido. Bueno, yo escogí esta imagen, ¿verdad? Pero hay imágenes de videos así que cuya imagen principal da esa idea, ¿verdad? Ah, me está haciendo daño, ahora tú de regreso, castígalo, ¿verdad? Hay mucha información en esa línea.
Entonces, esos videos solamente captan el daño que una persona con ese trastorno causa en otros, pero no explican, no ayudan a entender lo que la misma persona con un problema narcisista está sufriendo o experimentando en su vida. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles. Me encuentro videos del tipo como el narcisismo no se cura. Así dice una persona que se hace llamar psicóloga, el narcisismo no se cura. Qué duro, ¿verdad? Y también les quiero explicar algo, ya para así de primera entrada. No es lo mismo actitudes narcisistas que todos podríamos tener al trastorno narcisista de la personalidad. No es lo mismo. A veces, en el caso de nosotros, una que otra vez se nos puede salir alguna actitud narcisista. Y pues sería muy raro que eso no ocurra. Pero ya un trastorno, como me ha gustado dejar claro, ¿verdad? Es cuando la persona está teniendo un problema para convivir y vincularse con otros en su día a día. Y esto ya empieza a afectar y a otros están empezando a notar que hay algo extraño, ¿verdad? Evidentemente, ese es el problema del trastorno. Y el manual de procedimiento, el manual de diagnóstico actual menciona detalles muy interesantes en lo que tiene que ver con la personalidad narcisista. Permítanme y les comparto algunos de esos puntos. Entonces, por ejemplo, la persona con personalidad narcisista, con ese trastorno, tiene un patrón dominante de grandeza, de prepotencia. Va a exagerar sus logros y sus talentos. Espera ser reconocido como superior, sin contar con los correspondientes éxitos. Luego está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Se cree especial y único. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Muestra un sentimiento de privilegio. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás. Carece de empatía, como ya se mencionó hoy, ¿verdad? Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Entonces, noten, según el DSM-5, esas son las características que acompañan a las personas con trastorno de la personalidad narcisista. Claro, hay algunos matices, ¿verdad? Ya espero la otra semana poder compartirles, según cierto escritor, eh, algunas variaciones de ese trastorno. Pero hoy vamos a hablar un poquito de el origen. Primero, el origen de la palabra, narcisismo. Bueno, según la mitología, tiene que ver con un personaje mitológico llamado Narciso, de muy buena apariencia, ¿verdad? En las que muchas personas se enamoraban de él, a las que ninguna les dio atención. Puede variar un poco la historia mitológica, ¿verdad? Pero fue condenado a enamorarse de sí mismo y cuando se encontró con su reflejo en el agua, no pudo quitar la mirada.
Se vio en el agua y ahí mismo se quedó sin retirarse hasta que se ahogó. Y hay algunas otras historias que dicen de ahí brota la flor de Narciso. Hay diferentes historias en cuanto a este personaje mitológico. Pero en psicología, ya ahora hablando de la psicología en nuestros tiempos, sí, evidentemente una persona con trastorno de la personalidad narcisista puede enamorarse, claro que puede enamorarse. Algunos hacen esa pregunta, ¿verdad? Primero que nada se enamora de sí mismo, ¿verdad? Eso todavía se sigue manteniendo en psicología. La persona con trastorno narcisista está enamorado de sí mismo. ¿Y cuál es el origen del trastorno? Bueno, yo me atrevo a pensar, sí hay factores de ambiente, genéticos y demás, pero creo que mucho tiene que ver con su niñez. Es decir, el niño que experimentó abandono va a desarrollar algunas conductas de supervivencia que se van a activar, donde primero va a desarrollar hacia una búsqueda en el interior de lo que le hace falta, ¿verdad? Estamos hablando del bebé, ¿eh? Es decir, una madre que no le da suficiente atención, que no lo atiende cuando llora. Primero el bebé va a tratar de buscar en sí mismo lo que le hace falta. Y luego, al no encontrarlo, pero con mucha fuerza, va a tratar de buscar afuera otra vez lo que requiere. Mucho, por eso es que les decía, ¿verdad? Hay que ser comprensivo, que mostrar cierta empatía, ¿verdad? Con el caso de las personas narcisistas, porque por lo general su niñez puede tener esta línea de haber sido muy difícil, el abandono. Pero también en psicología está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque cuando a un niño se le niega algo, se produce en él una fijación, pero también cuando se le da mucho. Entonces al niño que se le hizo creer que en la medida que iba creciendo, que es el centro del universo, el mejor, superior, ¿verdad? Por eso no es extraño que de padres con actitudes narcisistas también aparezcan hijos con actitudes narcisistas, ¿verdad? No es extraño. Eso también lo pueden inculcar los padres, ¿verdad? A hacer que el hijo desarrolle esa prepotencia. Ahora, también en los cursos hemos explicado que nuestra parte racional por completo, que tiene que ver con el neocórtex, no se desarrolla sino hasta los 23, 25 años, por ahí, ¿verdad? Porque como la adolescencia viene siendo bastante caótica en el caso de muchos muchachos, ¿verdad? Muchas señoritas. Todo eso pasa por debajo de la adolescencia y se hace visible, sobre todo en esos años. Es cuando se hacen más evidentes ese tipo de actitudes en la persona que tiene el trastorno, a partir de esa edad. Y evidentemente va a afectar muchísimo las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene el denominador común, ¿verdad? Todos los narcisistas, que tiene un vacío y quiere utilizar a los demás para llenar ese vacío. El problema del narcisista es que empieza a ver a los demás como un objeto, porque evidentemente todos nosotros nacimos bastante narcisistas, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros nacimos, cuando éramos bebés, pues todo tenía
el bebé solamente se enfoca en sí mismo, es parte de un instinto de supervivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que llamar la atención a sí mismo para que lo vean, para que lo atiendan, para que lo cuiden, para que le den de comer, para que lo cambien, etcétera, etcétera. O sea, todo hacia él en sus primeros años. En la medida que va aumentando la edad, poco a poco, ¿verdad? La figura paterna va poniendo el límite, ¿verdad? Para que ese tipo de actitudes vayan bajando un poquito y entre la empatía, el poder ser más sensible a otros. Pero como narcisistas, yo diría que todos nacemos un poquito, bueno, bastante narcisistas, bastante egocéntricos. Entonces, empezando por ahí, no necesariamente tiene que ser una palabra que tengamos que satanizar, ¿verdad? Como algo, eh, como está ocurriendo, ¿verdad? En las redes sociales. Todos nacemos con actitudes egocéntricas. Lo ideal sería que el equilibrio que los padres le provean al niño, ¿verdad? De no darle mucho, pero tampoco darle poco, no privarlo de. Eso va a permitir que el niño crezca con autoestima, seguridad, empatía y muchas otras cualidades que le van a permitir vincularse con otras personas. Entonces, precisamente eso es lo que ocurre con el trastorno narcisista, ¿verdad? Ese sentimiento de grandiosidad. Estoy por encima de los demás. Y el narcisista no necesariamente quiere decir que no perciba las necesidades de otros o los sentimientos de otros. Puede ser que sí los perciba, pero no le importan. Ese es el detalle. A diferencia de una persona egocéntrica, ¿verdad? Que no logra a veces percibir los sentimientos de otros. El narcisista sí los puede percibir, pero sin que le importen. Entonces, ¿cómo actúa una persona narcisista? Bueno, es un niño herido, ¿verdad? De alguna manera. Hemos explicado en los talleres, bueno, en el curso de 6 meses que va finalizando ahorita en octubre y arranca en noviembre otro, ¿verdad? Con nuevos grupos en diferentes países. Hemos explicado que muchos problemas tienen que ver con un niño herido. Entonces, ustedes han notado con un niño que pide algo y no se le da lo que pide. Cuando, si está muy chiquito, ¿cuál es la tendencia normal del niño, verdad? A las que han sido mamás. Por lo general, el niño va a patalear, va a hacer rabietas, berrinches, ¿verdad? Así es el niño. En el caso de la persona con ese trastorno narcisista ocurre lo mismo. Si no recibe lo que quiere, va a mostrar una inconformidad, enojo, frustración, resentimiento y va a poder entrar en algunos cuadros donde pueden incluir agresividad y demás que pueden hacerle mucho daño a las personas con las que convive. Porque lo que importa es nada más su criterio, su voluntad. Evidentemente, si nosotros nos topamos con personas así, no queremos alimentar, ¿verdad? Ese ego característico de la persona narcisista. Pero lamentablemente en nuestra sociedad sí se dan situaciones donde otras personas se le arriman, porque como puede ser una persona de gran atractivo, habilidad para hablar y demás, pueden llegar otras personas que se le acerquen para seguir fortaleciendo ese narcisismo. ¿Por qué? Porque también en el entorno donde nosotros convivimos hay personas con otro tipo de trastornos que también en algunas ocasiones, para poder encontrar su identidad, quieren vincularse a otros, porque si no, no se encuentran a sí mismos, ¿verdad?
Y entran entonces personas codependientes o personas que tienen adicción afectiva, junto con otros tipos de trastornos que pueden pegarse, vincularse, adherirse al narcisista, porque de alguna manera obtienen de manera temporal alguna conveniencia. Pero, lamentablemente, el narcisista en ese trastorno tiene, al igual que su leyenda, ¿verdad? Su mito, una parte triste. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Las caricaturas, ¿verdad? A veces aparece un ave fénix que en algunas ocasiones se resurge de las cenizas y a veces en las caricaturas también, pues muere, desaparece, ¿verdad? El personaje que lo caracteriza, entonces se pasan por periodos de debilidad y mucha fuerza y luego ya no está y tristeza, ¿verdad? Esos cambios también son muy propios de la vida de la persona con el trastorno narcisista. Primero, las carencias que tuvo en su niñez o los excesos, ¿verdad? Que tuvo en su niñez. Luego, todo lo que empieza a crear en torno a su imagen. Luego llega el momento y se casa con alguna persona que tal vez no logró percibir que esa persona tenía un trastorno. Pero con el tiempo, esa persona que se casa con él puede llegar a cansarse, retirarse, sus hijos también pueden llegar a cansarse. Y entonces es cuando se le va a empezar a complicar la situación a la persona con el trastorno. Porque recordemos que la persona con trastorno narcisista quiere que las cosas sean como él dice, porque casi casi se cree un dios, ¿verdad? La persona que se cree un dios no lucha con la aceptación. Por eso yo tanto les he insistido, ¿verdad? En los talleres de que aceptemos lo que la vida nos ha traído. Pero el narcisista no acepta. No acepta lo que no quiere, no acepta lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque él es su propio Dios en su vida. Cuando el entorno se empieza a aburrir, se llega a cansar de ello, ¿qué pasa? Se retira y el narcisista entra en un declive poco a poco emocional, que incluso puede llevar a una depresión y el suicidio, como ocurre, por supuesto, entre los famosos artistas, ¿verdad? ¿Usando tu oidera? Sí, estoy usando. Vamos a silenciar por acá, como ocurre en algunas ocasiones en los artistas, que ya por buscar cierta fama, ciertos likes, cierta cantidad de seguidores, ¿verdad? Pero querer más, y tienen como un punto cumbre, ¿verdad? Y ya luego empiezan a caer. Y esa decepción, esa frustración con la cual el trastorno narcisista le es muy difícil lidiar, llevan a problemas depresivos, ¿verdad? Entonces, ¿notan que cuando nosotros entendemos el origen, la vida de la persona con ese trastorno, o incluso la manera como finaliza, no es algo en lo cual nosotros debamos nada más, ¿verdad? Sacar el dedito y señalar, ¿verdad? Sino que es algo en lo cual podemos mostrar cierto grado de comprensión. La persona está sufriendo. Por supuesto, no lo hace ver, ¿verdad? Porque las personas con ese trastorno, por lo general, les cuesta hacer ver a los demás sentimientos de tristeza. Pero está sufriendo. Y el otro detalle es que para que una persona con trastorno narcisista de la personalidad vaya al psicólogo es un mundo, ¿verdad? Que vaya y reciba terapia es muy difícil. Porque lo ideal, ¿verdad? Para todo terapeuta es que la persona vaya porque tiene una necesidad
de recibir ayuda, porque él percibe que requiere eso. Pero a la persona con ese trastorno le es muy difícil llegar a ese punto. Incluso hay psicólogos que explican, ¿verdad? Que cuando en la edad adulta, ya pasado los 50 años, las personas van a consulta, incluso pueden llegar a envidiar al psicólogo. ¿Por qué? Porque como ya están perdiendo o han perdido tantas cosas en la vida, encuentran en la persona que le da terapia una sencillez, una tranquilidad, de que una persona común y silvestre está estable y él no, que era el superdios, ¿verdad? Que ya lo ha perdido todo. Entonces, noten todo el proceso, ¿verdad? Sí, evidentemente no es como dice Internet por ahí, ¿verdad? Que esto no se cura. Pues claro que hay psiquiatría, hay psicología, ¿verdad? Para ese tipo de situaciones. Pero, no les voy a negar, es difícil para la persona llegar a este punto de entender que requiere apoyo, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando yo en los talleres, bueno, hemos estado platicando, hay muchas personas acá que han estado en los talleres y hablamos de estos temas, precisamente concientizamos eso, ¿verdad? De la importancia de mostrar comprensión y cierto grado de empatía, incluso a personas que tienen trastornos. Y este, como muchas otras enfermedades, requiere ese grado de comprensión, ¿verdad? Entonces, tal vez algunas personas podrán preguntar, bueno, y si yo noto que, qué sé yo, mi pareja, la persona con que me encuentro en el trabajo, empieza a desarrollar, o ya viene en el paquete, ¿verdad? Con ese tipo de actitudes que le pueden hacer mucho daño a otras personas, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para lidiar con ellos? Entonces, aunque más adelante en diferentes talleres vamos a explicar, ¿verdad? ¿Cuál es la manera como se puede tratar con estas personas? Hoy lo que les puedo decir, como siempre les he animado, es cultiven su propio amor personal, su amor propio. Cultívenlo. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la felicidad no en otra persona, sino en mí, en Jehová Dios, en mi espiritualidad, ¿verdad? Primero eso, ya más adelante vamos a ir comentando más detalles con respecto a esto. Pero el problema es que hay algunas personas con cierta dependencia en el narcisista que se van a empezar a hacer mucho daño el uno al otro, ¿verdad? Tanto va a sufrir el narcisista con la persona codependiente, como también va a sufrir la persona que es víctima del narcisista. Pero por eso mucho se habla en lo que tiene que ver con la psicología actual, que lo mejor para curar muchos trastornos es el amor. Y primero el amor propio. Y el otro detalle es el siguiente, ¿verdad? Por lo general, si yo me encuentro a una persona que después de investigar, de ver un taller como este, noto que hay actitudes narcisistas o ya algo muy cercano a un trastorno narcisista de personalidad, ¿verdad? Que hay que dejar el diagnóstico para el médico. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, siga trabajando en usted. Siga trabajando en usted. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan afanados de cambiar a este tipo de personas que podríamos hacernos mucho daño buscando eso. Entonces, siempre toda área de la salud mental empieza la salud de adentro hacia afuera. Soy yo el que tengo que decidir cómo manejo, cómo lidio con esta situación. ¿Verdad? Ahí entra la parte de amor propio, poner límites, buscar ayuda, buscar terapia,
Porque a lo mejor ha sido mis propias deficiencias de la niñez, mis propias carencias de la niñez, las que han hecho que busque a una persona con estas características, incluso hasta al grado de llegar a casarme con ella, ¿verdad? Entonces, primero que nada, empecemos por nosotros. Cultivemos, compartamos, ¿verdad? Esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir mostrando empatía, de seguir mostrando consideración, incluso a personas que tienen este tipo de trastornos, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar explicando en las próximas semanas con respecto a esto? Bueno, vamos a estar explicando 4 tipos de el trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a estar hablando, bueno, cómo hago para cuidarme, para protegerme de una persona que yo percibo ese trastorno. Pero el día de hoy, nada más quise enfocarme en los orígenes. ¿De dónde vienen? ¿Verdad? Hay diferentes orígenes, incluyendo genéticos, pero mucho tiene que ver con la niñez. ¿Se le dio mucho o se le dio poco? Un niño herido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué dice María Rosa? Sí, yo no entendí cuando tú dijiste que hay que trabajar en el amor propio. ¿En el amor propio nuestro o de la otra persona? Capaz que me adelanto, ¿no? Bueno, Porque es difícil tratar con una persona así, con todas esas características. Este, y bueno, yo creo que todos en algún momento lo hemos trabajado, hemos tenido contacto, y yo tengo contacto, pero yo creo que, bueno, hasta aquí llegué y tengo que trabajar en mí, porque yo no puedo ayudar a alguien cuando yo me estoy derrumbando. Por eso digo, tengo que trabajar en mi amor propio o en el de la otra persona. Esa es mi pregunta. ¿por qué? O sea, ahí estamos hablando del amor propio. ¿Y por qué es mi primer sugerencia? Porque cuando una persona tiene trastorno narcisista, en algunas ocasiones llega a crear, construir una historia ficticia y real, ¿verdad? Que la persona o las personas que conviven con él pueden llegar a creer. Y esa repetición de una y otra, porque también es típico en estas personas la mentira, para poder seguir construyendo esa imagen, ¿verdad? Tan elevada. Pero a la par de ello puede ir un proceso de poner culpa en otro. Tú eres el culpable en muchos aspectos. Entonces, una persona que vez tras vez, esté siendo afectada por ese tipo de actitudes, lo primero que tiene que hacer es cultivar su su amor propio, su amor personal, que va a ayudar a que la culpa salga, ¿verdad? Porque la culpa, la vergüenza y otros problemas en el área de la psicología pueden llegar a hacer mucho daño. Entonces, es muy típico que la persona que se pega a un narcisista con los años quede hecha estragos. Muy típico, muy frecuente. Por esa razón, seguir cultivando el amor propio. El amor propio va a permitirme identificar, ¿verdad? Cuando alguien llega a mí y está está teniendo una conducta que me puede herir. Ya empiezo a oler, ¿verdad? Algunas actitudes que tal vez antes no olía, no percibía, creía que eran normales, ¿verdad? Entonces, sobre todo, cultivar el amor propio. Ahora, hay un taller que está también ahí en mi canal que se llama Amor Propio o Autodestrucción. Hay otro taller que se llama Es amor o dependencia emocional, ¿verdad? En la línea de esos talleres, el que la persona siga construyendo, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Eso le va a permitir siempre poner un alto, ¿verdad? O mantener cierta distancia, porque eso sí se recomienda en psicología,
con personas que tienen ese tipo de trastornos. Sí hay que mantener una distancia con ellos para la propia salud mental. ¿Verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a dar unos segundos en lo que repasan sus notas. ¿Qué dice Judith? Sí, gracias. Yo me quedé pensando eso que dijo que cultivar nuestro amor personal, amor propio personal. ¿Por qué? Porque esa persona, como dice, no va a aceptar ayuda, porque de hecho es lo que él no quiere, nunca acepta nada que no sea lo que él dice, ¿no? Entonces menos va a aceptar que está mal y que necesita ayuda. Pero entonces ese amor va a hacer que la persona siga soportando ese comportamiento. O sea, el amor propio nos va a hacer fuertes o va a hacer fuerte a la persona para que el otro se siga dando, por decir, todas las libertades, ¿no? De seguir actuando, porque finalmente, nunca, o sea, como dijo, no es muy difícil que acepten ayuda. ¿Será para eso? O sea, cultivar el amor propio para como estar con una coraza para ya no dejar que esas personas estén agrediéndonos, o para qué es. Sí, sí, es para poner límites. Es para poner un límite, es para decir, ya yo no estoy dispuesto a seguir aceptando esto en mi vida. Es para decir, voy a necesitar marcar alguna distancia con la persona que me hace daño. Es para decir, no dependo de nadie para poder seguir creciendo. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Ya cuando se llega a la vejez, ¿verdad? Pues nos volvemos un poquito más dependientes de la ayuda de los demás o de la atención de los demás, pero no dependo de alguien para ser feliz yo o para tener una identidad, ¿verdad? Ustedes no han visto, les voy a poner un ejemplo. A veces en el mundo de la fama, la televisión, una vez lo vi de cerca, hay personas que llegan a tener, qué sé yo, un canal, un programa. ¿Y qué es lo que ocurre en su entorno? Hay personas que incluso se llegan a acercar a esa persona tan solo por el hecho de salir en televisión junto con él, para recibir un poco de fama. Hay personas que en el mundo laboral, ¿verdad? Dicen que están creando otros líderes cuando lo que están creando son más bien trabajadores gratuitos de sí mismo, del aparente líder, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con trastorno narcisista de la personalidad. Lo que pasa es que las otras personas, como también vienen con sus trastornos, llegan ahí y se pegan. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las cosas que yo quiero en la vida, porque si yo también estoy en busca de la fama, si también estoy en busca de nada más creer que soy algo por lo que tengo y no por lo que soy simplemente, que también eso es muy típico en este mundo, ¿verdad? Si soy algo es porque he construido algo, porque casa, carro, esto y lo otro, ¿verdad? Eso también va en la línea del trastorno narcisista, ¿verdad? Entonces, las personas no valen por lo que tienen, valen por lo que son. No valen por lo que han hecho, valen por lo que son. Pero junto a esta persona se pueden pegar porque en teoría él está haciendo, ¿verdad? Y se pegan de gratis y entonces obtienen algún beneficio, pero sobre todo el más beneficiado es el narcisista. Entonces, por eso les digo, todo empieza desde adentro. Esas personas que están ahí pegándose como a los tiburones, ¿verdad? Que se le pegan los pececitos, tienen que entender su valor, su valía, lo maravillosas que son como personas, todo lo que pueden seguir compartiendo con otros, aportando, y ya no ver necesario estar junto al narcisista para seguir adelante, ¿verdad?
sino que por sí solos pueden seguir creando muchas cosas. ¿Qué dice Ramos Blancos? Pues mi pregunta era, ¿será que se le puede ayudar a un narcisista? Y una persona que ha iniciado una vida con un narcisista, ¿podrá continuar con ella? ¿A qué se refiere en la segunda parte una persona que ha iniciado ayuda con un narcisista? Perdón, esa parte no la entendí. En realidad quizá la pregunta era, ¿una persona que vive con un narcisista podrá tener éxito y llegar a términos correctos o amenos con una persona narcisista? ¿A Bueno, nada? bueno, al narcisista lo que más le duele es que lo ignore. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el narcisista quiere ser el centro. Entonces, en el momento que la persona empieza a trabajar su amor propio, hay mujeres que yo atiendo, ¿verdad? Que no trabajaban, empiezan a trabajar, que no estudiaban, empiezan a estudiar, que no tomaban cursos, empiezan a tomar talleres o cursos de ese tipo y empiezan a crecer, o sea, uno ve que empiezan a crecer. Y a veces eso al narcisista como que no le gusta mucho. ¿No? Pero bueno, lo importante no es lo que a él le guste o no, porque pues a él no se le va a quedar bien, ¿verdad? Pero lo importante es que usted siga creciendo. Entonces, de esa manera usted se ayuda a sí mismo. Ahora, ¿cómo ayudar al narcisista? Bueno, ya nos estamos adelantando a los temas de los próximos talleres, pero hay que mandarlo a que se atienda. Hay que mandarlo a que se atienda porque requiere ayuda. Esa es de las mejores ayudas que se le pueden dar, ¿verdad? Pero también el no seguir alimentando el ego excesivo de esa persona le va a ayudar. Porque cuando uno se cree que está en las nubes, ¿verdad? Y llegan otros y te empiezan a hacer la barba y es que eres buenísimo y eres magnífico y eres lo mejor y esto y lo otro, ¿verdad? Pues eso a ninguna persona le ayuda, ¿verdad? A nadie. O sea, todo con su debido equilibrio, ¿verdad? Yo puedo ser bueno en algo, pero no soy el mejor en todo. Puedo ser bueno en algo, pero no soy el mejor en lo que hago. Hay otros que también lo hacen mejor que yo, ¿verdad? Ese es el equilibrio, ¿verdad? Entonces también creo que va a ayudar mucho no alimentar el ego de la persona narcisista, que es muy típico, como les digo yo, que ocurre en el mundo de la televisión y demás, ¿verdad? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Cómo se alimentan estas personalidades tan poderosas que a la larga, pues, empiezan un proceso de subida y luego caída. Pero sí, hay que mandar a la persona a que se atienda. ¿Qué dice Marisa? Hola, Eitel, ¿cómo estás? Así que más o menos por lo que entiendo puede que, digamos, la persona que está al lado del narcisista, ¿no? Necesita el ego de ese para sentirse querido, para sentirse necesitado y por eso lo tolera. En muchos casos, sí. No en todos los casos. O sea, hay diferentes trastornos que vamos a ver más adelante que se adhieren al narcisista, pero uno de ellos sí tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Como yo me siento insuficiente por mí mismo, necesito pegarme a alguien que sea fuerte, decidido, con un carácter así muy llamativo, ¿verdad? Con eso me siento bien. Pero bueno, ahí puede haber mucho un factor de dependencia. Por eso es que les insisto, hay que cultivar el amor propio, ¿verdad? Nosotros no somos algo porque nos pegamos a alguien, ¿verdad? Por sí solos ya somos alguien. Gracias. Con todo gusto. ¿Qué dice Sara? Bueno, gracias por la oportunidad que tengo, ¿no? Quisiera aprovecharla. Una cosa es para mí, ¿no? Que una persona tenga una habilidad y la dé a conocer o tenga un intelecto, ¿no? Sobre algo y está bien que lo dé a conocer, ¿no? Inclusive si eso beneficia a los demás, es bienvenido. Pero el hecho de que alguien más bien utilice esa habilidad o ese conocimiento para llamar la atención o para atraer la atención sobre sí mismo,
es el punto en que, digamos, no estaría bien. Gracias. Correcto. Sí, pues obviamente el narcisista todo lo va a mover para su beneficio. Por esa razón, el narcisista, la persona con el trastorno, puede ser que muestre cierta amabilidad, cierta atención a algunas personas. Por ejemplo, un jefe que es una persona que le encanta que se hagan las cosas como él dice, aunque se pase un poquito de las normas del trabajo, ¿verdad? Y cuando un trabajador hace eso, a ese trabajador, como le está ayudando a cumplir sus propósitos, ¿verdad? Le va a dar cierta atención, ciertos beneficios. Pero si hay otro que no, que se defiende y dice, oye, jefe, pero es que ya esto es, yo creo que no debe ser así porque ya se torna en una relación dañina, ¿verdad? Me gustaría que me hable de cierta manera, me gustaría que mi horario fuera de cierta manera, ¿verdad? Esa persona evidentemente va a chocar con el narcisista, con la persona con el trastorno. Entonces, sí, el narcisista también puede vincularse de manera muy ventajosa con ciertas personas para obtener beneficio de ellas. Y como van en la misma línea, ¿verdad? Pues también le da uno que otro beneficio, ¿verdad? Pero todo esto es temporal. Como dijimos, a la larga, es como la montaña rusa, ¿no? Va subiendo, 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 y luego viene la caída. O que vaya a la camioneta, como quieras. Hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Alguna pregunta? Una última pregunta ya para finalizar este primer taller. ¿Qué dice Su Molina? Sí, siempre me he preguntado, siento yo que tienen problemas, vean. Algunas personas, bueno, más que todo algunos varones que les gusta filtrar, pero de una manera de que ilusionan a varias, vean. Y no se quedan con nadie, o sea, no formalizan con nadie. Sería como una forma de narcisismo. Actitud narcisista, sí, y se puede checar, ¿verdad? A ver qué otro trastorno puede haber ahí de fondo, porque sí, puede estar relacionado con otros tipos de problemas, de enfermedades, ¿eh? Entonces, bueno, voy a dejar hasta acá la grabación. Un gusto de estar con ustedes. Como les digo, voy a estar subiendo cada corto tiempo talleres en la línea del narcisismo. Y sí me voy a quedar también con ustedes después de la grabación. Pero entonces, ¿con qué palabras quiero yo que puedan quedarse en esta tarde para los 43 asistentes que han estado por acá? Número 1, fomentemos una cultura de comprensión, de empatía. No señalar. No nos acostumbremos a estar señalando, ¿verdad? Es que este es así, este es así. Bueno, los diagnósticos dejémoselos a los profesionales. Y más bien empecemos a trabajar toda nuestra felicidad, todo nuestro amor de adentro hacia afuera, ¿verdad? La persona narcisista no quiere que otro brille a la par de él. Ese es el problema. Quiere apagarlo, quiere brillar él solo. Entonces también si nosotros no queremos desarrollar actitudes narcisistas, permitamos que las personas brillen. No apaguemos a la gente. Si alguien está mostrando una bonita cualidad, no vayamos y le pongamos el zapato, ¿verdad? Al contrario, ayudémosle a crecer. De esa manera evitamos en nosotros actitudes narcisistas. Alegrémonos por los logros de otras personas. Si estoy casado, permitamos que la pareja crezca. Y no necesariamente que crezca porque depende de mí. Al contrario, ayudémosle a crecer por sí misma, a que brille por sí misma, ¿verdad? A veces las parejas, los matrimonios, nada más se adornan de la otra persona. Se ponen un montón de adornos
pero todos esos adornos vienen de la otra persona. Y por sí mismos no se han preocupado por adornarse. ¿Verdad? Eso ocurre en ocasiones en las parejas. Soy porque estoy ahí detrás o a la par de. Y no me doy cuenta que yo por mí mismo tengo que desarrollar mi brillo. Entonces, ese es también uno de los objetivos de ese taller. Fomentemos el amor propio. Dejemos que otros crezcan, dejemos que otros brillen, no apaguemos las luces de otros. Hasta hay un texto bíblico relacionado con eso, ¿verdad? En el caso de Jesús, hermosísimo. Y eso va a contribuir a que no se desarrollen en nuestro entorno actitudes narcisistas promovidas por mí, ¿verdad? Por mi persona. Porque es muy fácil ver en otro actitudes narcisistas, pero también a lo mejor podemos estar desarrollando alguna que otra actitud por ahí que va en esa línea, ¿verdad? Entonces, para que eso no ocurra, ese tipo de sugerencias, ¿verdad? Y ahora sí, con esas palabras termino, dejando hasta acá la grabación para quedarme un ratito con ustedes.